Hermanos, nosotros tenemos un privilegio enorme, y es de que actualmente tenemos libertad para congregarnos. Al principio, cuando la Iglesia empezó a formarse, sabéis que como vemos a través de las Escrituras, no habían grandes templos, ni habían catedrales, ni habían iglesias pequeñas. Para que nos entendamos, lo que se reunían los creyentes eran por casas. Eran por casas, allí como ahora podríamos decir una célula, se reunían por casas y allí los ancianos, los apóstoles, los siervos que iban ministrando el Evangelio hasta allí llegaban. La Iglesia en ese tiempo tuvo que luchar como Pablo, sabemos que tuvo que pasarlo muy mal. Cuando nosotros hablamos acerca del apóstol Pablo, vemos un hombre con mucho triunfo, un hombre que lleva el Evangelio de acá para allá, pero no es así. El apóstol Pablo es un hombre que sufre en sus propias carnes la vida del Evangelio, que tiene que sufrir, que es apaleado, que es apedreado, que es amenazado y que es traicionado por falsos hermanos. Él lo tiene que pasar mal. Y no solo él, sino muchos de los hermanos. Cuando Pablo llega a la iglesia, va a formar la iglesia de Tesalónica, llega allá a Creta y empieza a predicar el Evangelio. No era fácil, hermanos, no era fácil. No es fácil el Evangelio hoy en día, no es fácil. Porque el Evangelio tiene un enemigo poderoso y ese es el diablo. No tiene comunión la luz con las tinieblas. No tiene comunión Cristo y el diablo. No se llevan bien. No se saludan ni están pasando un rato bien. Nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas tampoco, porque cuando nosotros entramos en esa situación no vamos a tener problemas con nadie. ¿Sabéis cuándo podemos tener? Pues ¿sabéis por qué estos hermanos como Tesalónica, los Corintios, los de Éfeso tuvieron problemas? Y más los de Tesalónica. Pablo en la primera epístola, en el capítulo 1, verso 2, y luego en la segunda carta que escribe en el capítulo 1, verso 3, él da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Y él da gracias a Dios por ellos, por la fe y el amor que tienen. Porque a pesar de tener una gran tribulación, un gran problemón, que eran perseguidos por los de su propia nación, por la religión pagana que en ese tiempo, porque no olvidemos que aquí en España, como en Europa, como en Oriente, en Occidente, lo que tiene que ver nosotros, allí estaba el poder de las tinieblas, estaba cargado de templos de dioses y diosas. Estatuas que se adoraban, dioses para todo, como hoy en día tenemos en toda Europa y en España. Tenemos dioses y diosas para todos los gustos. ¿Qué pasa? Que si tú no piensas como piensan los demás, ya tienes problemas. Si tú no estás de acuerdo con el aborto, te tratan mal. Si tú no estás a favor de otras cosas, enseguida te dicen que eres un fascista, que eres esto, que eres un homófobo, que te sacan de todo. Si tú no aceptas los pensamientos religiosos, espirituales de otras personas, resulta que a ti no te van a mirar bien. De momento tenemos una bendición, que no sabemos si es bendición o no lo es, pero tenemos una bendición y tenemos que aprovecharla. Y a veces no la aprovechamos. Y es de que nosotros, igual que aquellos hermanos, ha llegado el Evangelio hasta los días de hoy. Hace 1930 o 40 años llegó el Evangelio allá a Tesalónica. Tribulaciones, persecuciones y muertes. Pero eso era para ellos. Pero no debemos de olvidar que aquí en España, en Europa, tuvimos unas persecuciones terribles, murieron miles de personas. Y esto fueron por los políticos y por la religión. Porque como dice el apóstol, que Juan decía que el anticristo no es que tiene que venir, el anticristo ya estaba. Y ya estaba. ¿Y qué es el anticristo? El espíritu del anticristo. Todo aquel que se interpone a Cristo y que lucha por quitar a Cristo de tu vida.
Cuando tú no piensas como los demás, si tú piensas como los demás y te llevas bien con ellos, tú no vas a tener apenas problemas, pero vamos a tener un grave problema con Dios. Y es que nosotros vamos a correr la misma suerte que ellos. Como es lógico, nosotros cuando vemos estas cosas, lo vemos en una película y luego se nos va a olvidar dentro, a lo mejor para dentro de una semana. Pero estos hermanos nuestros están sufriendo, no solamente sufriendo, unos mueren también. Y están sufriendo aberraciones por causa del testimonio de Cristo. ¿Y por qué lo sufren, hermanos? Porque no piensan como los demás. Se meten con ellos los políticos y se mete la religión. Porque cuando hay un imperialismo, cuando hay un imperio religioso o un imperio ateo, resulta que todos tenemos que acatar lo que ellos quieren. Y si no lo acatamos, las consecuencias. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que no estamos libres de esto hoy. ¿Veis? Nosotros estamos en Europa bastante bien, pero no tardarán muchos años, no muchos, que las autoridades no sean europeos. Porque ya estamos viendo como en Inglaterra hay alcalde musulmán. Y con el tiempo se implantará lo que se implantará. De momento no pasa nada, pero esto va hacia avanzando. En Nueva York hay un alcalde que ha salido ahora, que el pueblo lo ha pedido, y con pensamientos que no son de Dios. Musulmán también. Y cada vez habrá más y más y más. Ya porque la cultura, decimos, es que nos diferencia la cultura. Es que la cultura no es la cultura. Es todo lo que conlleva su forma de pensar y de sentir. Esto es lo que hace que se les persiga a nuestros hermanos. Bendito sea Dios, que Él, como dijo, Él decía, si en el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué no se harán en el seco? Si en Jesucristo se le hizo lo que se le hizo, ¿qué no se nos hará a nosotros? Hermano, pero yo no sé lo que tenía esta gente, como esta gente que ahora, digo no en plan despectivo, por favor no me malentendáis, en Oriente o en África, ¿qué tiene esta gente que les lleva a morir? Y que no es placentero por Cristo. Y es porque lo tienen muy claro. Hermanos, si tú no tienes claro a quién has creído, no podrás seguir a Cristo. Pablo decía, yo sé a quién he creído, no en quién. Él decía, yo sé a quién he creído. Y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día era? El día de la resurrección. Entonces, ¿qué le pasa a estos hermanos? ¿Por qué están dispuestos a sufrir y esos horrores que están sufriendo? Es porque aman a Cristo. Es porque tienen amor por Cristo y por los hermanos. Y entre ellos se acobijan y se ayudan. Es porque ellos tienen la fe y la certeza de que ellos un día, aunque ellos mueran y sufran, saben que en un momento están en la presencia del Señor. Como le dijo aquel ladrón que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo eso? Porque ese mismo día iba a morir Jesús y él, el ladrón. Entonces, cuando nosotros tenemos las ideas claras, el Señor nos va a aumentar nuestra fe. Y va a ser nuestra fe en Cristo lo que nos va a determinar si seguimos a Él o estamos dispuestos a sufrir por Él, o en cualquier problema enseguida cogemos y dejamos a Dios y de congregarnos. Yo me maravillo de estas personas como están sufriendo. Yo no sé los sufrimientos que tendrán. Imagínate en los tiempos de Roma. Aquí, en Tesalónica, estaban mandando a los romanos. Y ellos estaban hostigando, infundiéndole a la gente de Tesalónica, a los de esta isla de Creta, de allí de Grecia, que presionaran a esta gente, a los hermanos. Y allí se reunían. Y al mismo tiempo, luego venía gente, por ejemplo, como tenemos a Himeneo y Fileto, que eran dos que habían salido de la iglesia de Cristo, y llegaron allá a Tesalónica diciéndole que la resurrección de Cristo ya se había efectuado. Porque claro, ellos se encontraban en una persecución tan atroz
y muriendo algunos, que ellos decían, el Señor ha venido, lo están diciendo ellos, ha venido, nos ha arrebatado a algunos y nosotros nos hemos quedado aquí pasándolo mal. Estos podrían pensarlo también algunos de los hermanos que están muriendo. Por eso Pablo le escribe las 2 cartas a ellos, porque ellos era una iglesia que tenía fe, esperanza, amor y estaba bien preparada. Pero cuando te vienen incluso personas que se dicen ser cristianas, que Pablo le advierte a Timoteo que llévate cuidado con estos 2 alipendes, que están perjudicando a la iglesia de Cristo. Y ellos, fíjate, a esta iglesia la habían desmoralizado de tal manera que estaban aturdidos y Pablo les tiene que decir, tranquilos, cuando yo estaba con vosotros, ¿acaso no os decía las cosas que tenían que pasar? Os lo advertía. Y que el día del Señor vendrá como lo dice en la segunda epístola. Digo esto porque lo esencial a lo que quiero dejar en este tiempo que tengo que estar aquí con vosotros en esta noche predicando la palabra es, hermanos, que tú tengas claro, a quién sirves. Si eres simplemente un evangélico, eso no te va a ayudar a avanzar. Eso no es un idealismo. No es un sector que te va a empujar a llegar hasta la meta. No. O que seas católico, o que seas de otra índole. A ti lo que te va a hacer avanzar y llegar hasta la meta es saber que Dios, el Dios que nos amó, que envió a Jesucristo por nosotros, lo hizo porque nos amaba. Y cuando a nosotros nos predicaron las buenas noticias de salvación, que tenemos un Dios que nos ha dado tan grandes promesas y que nos ha dicho, Cristo, que donde Él esté, nosotros vamos a estar con Él. Que aunque muramos por Él, la muerte es algo pasajero, pero que vamos a estar eternamente con Él. Porque ya una vez que hemos aceptado a Cristo, nosotros ya tenemos la vida eterna. La vida eterna es que tú ya, la vida de Cristo está fluyendo en ti. No es que fluirá cuando te mueras. Cuando tú mueras, o si el Señor nos arrebata, ya le veremos a Él cara a cara y estaremos con Él. Pero ahora ya estamos en el Espíritu, por la fe y por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo único, hermanos, que a estas personas, hermanos nuestros, y a los que murieron en las hogueras, imagínate en Roma, cuando Nerón entraba en la entrada a la ciudad y venían palos, hay gente colgada allí y con bajo y leña ardiendo, prendiéndole fuego a estas personas, alumbrando la vía para donde pasaba el emperador. De hombres y mujeres que aceptaban a Cristo. ¿Qué tenía esta gente que cuando moría gente se convertía a Cristo a través de ellos? La fe de ellos. Porque la fe en Cristo Jesús es algo que contagia. Porque cuando tú ves a alguien que aún en el sufrimiento, que aún cuando tiene un cáncer, aún cuando se está muriendo, en puesto de estar ahí temblando y asustado, aún te dice, tranquilos, yo me voy a la presencia del Señor. Yo sé a quién he creído. Es un paso a la muerte. Y cuando te dice en uno de los salmos, estimada es la muerte, estimada es a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. El saber que nuestra vida, nuestra muerte es muy preciada para Dios. Cuando nosotros lo sabemos esto, tenemos este conocimiento, aun cuando llegara el momento de la persecución, Dios nos daría aliento y fortaleza. Porque ahora, hermano, es muy fácil hablar de estas persecuciones, pero yo no quiero ponerme en el lugar de ellos. Yo no me imagino, yo lo veo y parece como una película, parece que es de ciencia ficción. Pero cuando tú ves a estos hermanos y estas hermanas que tienen que sufrir y los matan y le cortan el cuello y matan a los críos, y todo por no renegar de Cristo, hermano, decimos, pero ¿esa gente es tonta o qué le pasa? Muchos de esos dirían, como lo diría la gente de la calle, pensaría de nosotros cuando nosotros vivimos por Cristo y para Cristo. Nosotros estamos viviendo en tiempos buenos. No nos garantiza nadie que no, porque se está moviendo tanto la religión poderosa que hay, que parece que ha ido decayendo, pero está ahí y lo llegará un momento a manifestarse, como los poderes de las naciones europeas que empezarán, no tardarán muchos años, empezar a oprimirnos y a privarnos de que nos reunamos. Sabéis que hay en ciertos lugares que están siendo atentados en América y en otros lugares en Sudamérica y en Europa, atentando contra iglesias y metiéndose a iglesias y
afrentándolos y amenazándoles. Yo no sé nosotros, hermanos míos, yo no sé nosotros hasta dónde llegaría nuestro nivel de fe. No lo sé. Si cuando tú le dices, cuando un pastor o un anciano le dice a un hermano o a una hermana, no es correcto lo que está haciendo, ya no vuelve a la iglesia. Tú imagínate la fe de esa persona. No hagas esto, hermano. O cuando no le da el capricho que quiere, ya deja de congregarse. Deja a Dios y deja de congregarse y encima habla mal de la iglesia. Imagínate en los tiempos que estamos viviendo. Eso está sucediendo mucho, ¿eh? Mucho. Y daros cuenta, eso no son simplezas. Entonces, si alguien viniera y te dijera, ¿cuál es tu postura delante de Dios, delante de la sociedad? ¿Eres de Cristo? Sí. ¿Reniegas de Él? Yo no sé qué diríamos. Ahora diríamos, no, yo... Pero hermano, es de verdad, nos pondríamos en un estrecho. Entonces yo con esto lo que quiero decir es que tenemos que sentirnos seguros en lo que hemos creído. Mira, Jesús dijo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. No han podido, hermano. Desde que Cristo formó la iglesia, no han podido aniquilarla. Y muchos, miles de hermanos y hermanas nuestras ya están en la presencia de Dios por causa del testimonio de Cristo. Y Dios les dice que son bienaventurados, no desgraciados. A lo mejor algunos piensan, qué desgraciados, lo han matado por ser cristianos. No, Dios les llama bienaventurados. Y Pablo dice que no todos somos dignos de morir por Cristo. Que se conoce que es como un regalo, porque nos iguala a Cristo, nos hace ser mártires como a Cristo. Daros cuenta de nuestros hermanos. Santiago, el hermano de Juan, lo decapitaron, Herodes lo mató. A Juan y a Pedro lo encarcelaron con el propósito de matarlo al día siguiente. Y no lo mataron, luego llegó más adelante y ellos sabemos que murieron. Nuestro hermano Pablo, lo que sufrió, apaleado, encarcelado varias veces. Nuestro hermano Esteban, un hombre de Dios, un diácono lleno del Espíritu Santo, y murió apedreado. No renegó de Cristo, no renegó. ¿Sabéis por qué toda esta gente? Porque cuando él miró hacia el cielo, vio el cielo abierto y vio a Cristo, a Dios y a Cristo sentado en el trono a su lado. Mira, por eso digo, hermano, no lo digo para mí, no lo digo como que yo me pongo aquí en plan valiente y vosotros no. Sé que cada uno de nosotros, por eso digo que es muy necesario saber a quién hemos creído. Cuando tú sabes que tu Dios es poderoso y que en el momento adecuado Él te dará las fuerzas para lo que haga falta, no te preocupas. ¿Tú crees que estos hermanos que están muriendo, que han muerto y que están muriendo, vosotros creéis que si ellos pensaran todo lo que les va a pasar, no cogerían y huirían del país y dejarían a Cristo a un lado y renegarían de Cristo? Vosotros sabéis lo difícil. Yo vi que allá en Corea del Norte, que se le tiene que estar dando no a Buda, al gobernante y al papá de él, que tiene las dos estatuas, y se ven como por las mañanas cuando salen tienen que ir a donde están las dos estatuas y doblegarse antes de irse al trabajo. Y no pueden predicar el evangelio. Y si ellos oran, porque nadie te puede quitar el que tú ores a Dios. El que, aunque no tengas una Biblia, pero pues si llega el evangelio a ti, nadie te puede privar de que tú tengas una comunión íntima con Dios. Porque aunque no muevas la boca, aunque hagas como Ana, que movía la boca, que Elí se pensaba que estaba ebria, porque ella no hablaba, sino que movía la boca, hablaba con solamente moviendo su boca, ella hablando ella en su interior con Dios, eso nadie no lo puede privar. Y como es lógico, hermanos, como todos nuestros hermanos de antes, ellos llegaron hasta la meta. No le fue fácil a ellos. Nosotros ahora leemos la Biblia, qué bonito, qué bien. Parece que es como un cuento de hadas. Pero no, hermanos, estos hermanos nuestros nos dejaron un legado muy importante.
sufrieron por el Cristo. Y gracias al testimonio de ellos, el espíritu de ellos con el nuestro como que se une en este sentido de fe, de esperanza. Y todo es porque ellos creyeron a Jesús. Mira, una religión te puede traer un fanatismo, como le está pasando a estas personas que tienen su propia religión y le lleva un fanatismo a matar. Cristo no mandó matar a nadie. Cristo dijo que si tu enemigo, si viene alguien y es enemigo tuyo, dice que tú le ames, que ores por él. No es lo que están haciendo otros. No piensas como ellos, atentan contra ti. Ahora atentan contra nosotros de una manera diferente. Ellos tenían, los de Tesalónica tenían enemigos a los judíos que estaban allí en la sinagoga de allí y eran enemigos de ellos. Además tenían enemigos de los de su nación. Y Pablo alababa a estos hermanos porque teniendo enemigos de una manera o de otra, ellos al mismo tiempo dice que era una iglesia llena de amor y de fe. Y Pablo daba gracias a Dios porque él ya no tenía necesidad de predicar en la isla más de Cristo, porque ellos, el testimonio de esta iglesia, era tal la fe, el amor y la esperanza que manifestaban, que dice Pablo, ya no tenemos necesidad nosotros de predicar. Vosotros mismos, vuestro testimonio está siendo visto y oído, no solamente en esta zona, sino en otras iglesias llega el testimonio vuestro. Y no estaban pasándolo bien. Él decía que estaban viviendo en medio de una persecución grande. En el siglo II y III, Diocleciano, este emperador que fue un sanguinario, allí estuvo persiguiéndolos a más no poder. Todo porque ellos dejaron de adorar a todos los ídolos y las diosas y dioses de ese tiempo. Y claro, nosotros en este tiempo que estamos viviendo, hermano, tenemos una documentación que ellos no tenían. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos tenían solamente lo que los discípulos le hablaban acerca de Jesús. Los que habían oído unos de otros de Jesús y el conocimiento que tenían de la ley. Pero nosotros tenemos un conocimiento muy extenso. Tenemos tenemos 4 evangelios que nos hablan de la vida de Jesús. Instrucciones, enseñanzas, cómo tenemos que ser. Nos habla de la esperanza, nos hablan de que aunque estemos muertos, aunque tengamos que morir, viviremos. Nos dice que aunque Cristo es nuestra vida, que Él es nuestra resurrección, que Él es la vida y que aunque estemos muertos vamos a resucitar. Nos dice Pablo en Romanos que si el mismo Espíritu que estuvo dentro de Cristo, está dentro de ti, dice que hará la misma operación en tu vida que hizo la de Cristo. ¿Qué es lo que operó en él? Que le resucitó de los muertos y no dejó que los gusanos se lo comieran. Y eso no quiere decir que a nosotros no va a impedir que los gusanos no nos coman, no, sino que Él lo que hizo es que lo levantó de los muertos, lo vivificó para testimonio para nosotros, para que veamos que no tenemos un Cristo muerto y podrido, sino un Cristo que no tuvo la muerte ni parte ni suerte para poderlo destruir. No pudo destruirlo, no lo manchó, no lo contaminó ese cuerpo. Entonces, para que nosotros tengamos esto muy claro, tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto, no un Dios desechable. Tenemos un Dios eterno y que la operación que hizo el Espíritu Santo con él fue de darle gloria, honra. ¿Para qué? Para que nosotros, nuestra esperanza esté en él. Y él va a hacer el Espíritu Santo en nosotros igual. Nos va a vivificar, ya nos ha dado vida en Cristo y luego nos resucitará con poder y con gloria como hizo con Jesús. ¿Por qué lo va a hacer? Porque lo ha dicho Jesús. Porque Él ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, si cree en Él, va a vivir, va a resucitar. Por eso, nada más, no es por otra cosa. Entonces es muy importante, vuelvo a repetir, Pablo decía, a mí me maravilla cuando él dice, yo sé a quién he creído. No en quién. ¿A quién? Porque cuando yo sé a quién he creído, porque yo creo en Dios, como dice la gente del mundo, pero no le conoce. Entonces nosotros le estamos conociendo, hermanos. Y decimos, yo creo a Dios. Yo le creo. ¿En qué creemos a Él? Que lo que ha dicho en su palabra es verdad. Y por eso le seguimos, por eso permanecemos. ¿Por qué podemos seguir hasta el final de nuestros días? ¿Cómo podremos perseverar nosotros en Cristo, hermanos? No hay otra forma.
sino en creer a Dios, en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no es que todo te va a ir bien. Él dice que creas, dice que busques el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Él te las va a dar por añadidura. Son promesas de Dios. Pero Él dice también que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Entonces eso es una promesa y no nos la da cualquiera, nos la da nuestro Señor. Y eso es lo que a nosotros nos hace permanecer. Eso es lo que vemos a estas personas, podemos decir, ¿y cómo estas personas pueden seguir de esta manera? Podríamos decir, porque no tienen más remedio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Con la que les sigan a los guerrilleros y hagan lo que ellos quieren, ya no van a tener problemas. Pero ellos han decidido de seguir a Cristo. Y saben que el decidirse seguir a Cristo le puede costar la vida, y de hecho le cuesta. Vemos, por ejemplo, en Oriente, vemos en muchos lugares que el Evangelio se predicó. En Turquía, allí estaban las 7 iglesias de Asia que habla en Apocalipsis, 7 iglesias. Ya no están, allí se predicó el Evangelio, ahora está predominando el Islam. Y aunque hay ortodoxos, aunque hay católicos, aunque hay también ahora iglesia evangélica, pero allí quien predomina es el Islam. Y cada día va más opresión. Y no debemos de olvidar que en Oriente se conocía de Abraham, se conoce desde el padre de Abraham, de aquellos que son hijos de Abraham según la fe. Pero ellos siguen haciendo daño a otros. ¿Y sabéis por qué hacen daño? Porque no conocen a Dios. Como decía Pablo, que él no conocía a Dios. ¿Por qué perseguía a la iglesia de Cristo? Porque no conocía a Dios. Él creía que hacía un bien para Cristo, para Dios, no para Cristo, porque no lo conocía. Me refiero antes de tener encuentro personal con Cristo en el camino de Damasco. Él no conocía a Dios, por eso perseguía a la iglesia, por eso los maltrataba, por eso los cogía presos y los llevaba a Jerusalén y los entregaba en las manos de los sacerdotes para que los apresaran y los azotaran e hicieran con ellos lo que quisieran. ¿Por qué dice él, yo soy el más pequeño, el menos digno? Porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Y no lo dice en un plan de humildad, él lo dice en un plan reconociendo su pecado, lo que había hecho, y reconociendo la misericordia de Dios. Entonces él sabía ahora que él lo había hecho por ignorancia. Por eso Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Duro te es dar coces contra el aguijón. Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento él reflexionó y él decidió volver atrás de su forma de ser. Pero por eso la gente no conoce, no entiende y cree que es lo que su Dios le pide. Y ese Dios que le pide eso es un Dios que es el diablo, es Satanás, es el espíritu del anticristo, el que se interpone, el que se opone a que Cristo sea glorificado. Por eso cuando las personas aceptan a Jesús, siguen a Jesús, el espíritu del anticristo se pone en contra nuestra y viene a hacernos daño de una manera o de otra. Y cuando nosotros somos conscientes de eso y sabemos que la misma suerte que todos aquellos hombres y mujeres de Dios hoy están en la presencia de Dios, y cuando vemos en el capítulo 4 del Apocalipsis, cuando Juan le dice a aquel anciano, sube y mira y le pregunta, ¿sabes quién son todos estos que hay aquí? No lo sé, Señor. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, y había millones de millones que habían aceptado a Cristo y ahora estaban disfrutando de Cristo, pero no le mostró los que estaban en el infierno rabiando. No se lo mostró, que habían también muchísimos que allí van a ver. Hermanos, nosotros tenemos una fe, no porque seas de una religión, sino porque eres de Cristo. Si eres de Cristo puedes tener problemas, puedes tener conflictos, pero eres la persona más dichosa, la persona más grandiosa de la tierra. Tal vez diga, eso es una tonta para mí, ¿no? Y otros digan, yo prefiero ser una persona en un cargo de responsabilidad, ¿vale? O ser una persona que gane un buen sueldo. Muy bien, te lo respeto. Pero lo más grande para el ser humano, lo más grande es que Dios se haya dignado en coger y volvernos de nuevo a Él, que estábamos perdidos en nuestros pecados, separados de Él, viviendo en nuestro pozo de desesperación, viviendo en podredumbre, en vicio, en corrupción y apartados de la ciudadanía de Dios. Y Dios envió a Jesucristo para acercarnos a Él, para redimirnos, para acercarnos a Dios. Y ahora que tú puedas decir, hermano, no decir como muchos dicen, yo soy de Jesús, y vemos que no son de Jesús ni de nadie.
pero que tú puedas decir confiadamente, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que lo puedes decir, pero para eso tienes que tener testimonio dentro de ti. Y el que tiene al Espíritu Santo está seguro de que es un hijo de Dios. Dice que si el Espíritu de Cristo está dentro de ti, eres de Cristo. Pero como no esté dentro de ti, no eres de Cristo. Lo dice así. Y si el Espíritu de Cristo está en ti, Él te da testimonio de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y eso es lo que te va a ayudar a creer y a permanecer. Si tú no crees que eres un hijo de Dios, no vas a permanecer. En cualquier momento de debilidad, en cualquier problemilla que tengas en la congregación, vas a dejar a Dios porque lo dejas a Dios. Cuando tú dejas la congregación, dejas a Dios. Porque si al menos te congregas en otro lado y te humillas delante de Dios y clamas a Dios, pero por regla general dejamos a Dios. Y no tenemos temor de Dios. No tenemos temor de Dios. Porque nos estamos jugando lo más grande que es nuestra salvación. Es nuestra corona. Porque a mí me importa la corona que yo voy a recibir. Dice que vamos a coronar, va a ser coronado de gloria. Y dice en Apocalipsis, dice, no permitas que nadie te quite tu corona. La corona que tiene que ser tuya, la que Dios te va a dar, no permitas que esto no se la lleve. No dejes que Satanás te la quite. No lo permitas, por favor. Es tuya. ¿Y qué es la corona? La corona es un premio, es un reconocimiento de que tú has sido premiado, has sido coronado de una gloria por haber corrido una carrera y haber luchado una batalla y la has vencido. Hay mucha gente que se desanima. Hermanos, ¿quién no se desanima? ¿Quién no se desanima? Elías se deprimió y se fue huyendo a la amenaza de una mujer que Jezabel era quien era, ¿no? Un espíritu fuerte. Y él era un hombre de Dios, un hombre que tuvo, dijo, Señor, que no llueva en 3 años y medio porque tu pueblo te está rechazando, no te valora. Y Dios le oyó la palabra, y lo oyó y lo respetó y se lo concedió. Y cuando llegó el momento dijo, Señor, haz que llueva. Y Dios, otra vez, no es que él estaba sujeto a Dios, ni estaba ni está a las órdenes de nadie, sino que Dios oye el clamor de los santos, de los hijos de Dios que son santos. Él oye, Él escucha y no es que le obedezca a ellos, sino que Él se agrada de ellos y les complace y les satisface. No nos equivoquemos, no es que Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Lo que estoy hablando es que Dios ya ve los hombres de Dios. Él se tuvo que ir y quería morir y se puso bajo un enebro, no quería comer ya, no quería beber. Ya lo que quería era morirse, irse con Dios, porque sabía que Él se iba con Dios y Él quería morir e irse con Él. Pero esto no es lo que nosotros tenemos que hacer que esto nos destruya. Voy a terminar ya. Quiero decir, hermano, podemos pasar por momentos difíciles, podemos ser oprimidos, podemos recibir decepciones, pero acuérdate de esto, nunca el Señor te va a decepcionar. Nunca, puedes estar seguro. Yo te podré decepcionar, yo te podré ser piedra de tropiezo, pero Jesucristo nunca decepcionó a nadie. Jesucristo nunca desechó a nadie, nunca despreció a nadie. Y todo aquel que esto lo entiende y lo comprende, no se aparta de él. Y eso es lo que le da fuerza para seguir hasta el final. Y si alguien tuviera que dar la vida como estos hermanos nuestros la están dando, si llegara el momento, quiero que sepas una cosa, que el Señor nos daría la fuerza. Él nos daría las fuerzas. Él nos daría la fuerza. No te preocupes de lo que tenga que ser. Él te dará la fuerza. Porque cuando tú, si tú eres un hombre, a los hombres digo, a los padres de familia, que aman su familia, ¿acaso están dispuestos a dar la vida por su familia y si alguien fuera a matar a su familia haría lo que fuera por defenderla? Pues ¿tú crees que Dios no va a hacer lo que sea por defendernos? Pero si a veces hay cosas que acontecen es porque ya Dios dijo que iban a pasar y que dijo que los hombres esto lo harían creyendo que lo hacían para Dios, pero están equivocados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues como dice la palabra, estate seguro en el Señor, afírmate en Él y oremos, sigamos orando por estos hermanos nuestros que sufren. Y oremos también nosotros por nosotros mismos, como le dijo Jesús a las mujeres que lloraban cuando Él iba hacia
hacia el Calvario y le dijo: mujeres de Jerusalén, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque van a venir días muy fatalitos. Y vinieron, que destruyeron Jerusalén. Y que oremos también por nosotros, hermanos, no solamente por los hermanos que son perseguidos, sino por nosotros y por nuestros hermanos de la congregación, que digamos: Señor, ayúdanos para que cuando llegue el momento de una persecución, de un problema, que yo, Señor, sepa dónde tengo que estar. Que yo sepa dónde tengo que estar. Y orar por los hermanos también, los que están vivos en la congregación. Señor, por mis hermanos, que les dé fortaleza, que les des ánimo y que nunca te nieguen. Que en cualquier momento tu Espíritu Santo les fortalezca y le ayude. Que nos ayude, Señor, a saber cuál es nuestra posición, a quién hemos creído y saber dónde está tu poder para con nosotros. Así que, hermanos, como decía Pablo, con esto termino, porque sé que el Señor, Él decía que el Señor iba a guardar su depósito para aquel día y era su vida, espíritu, para aquel día. El Señor está guardando nuestra vida y esta es la seguridad que nos da. Así que, hermanos míos, afirmémonos en el Señor. Afirmémonos en el Señor. Eso es lo que te ayudará a estar 40, 50, 60 años en el Señor. Yo desde los 10 años llevo en el Evangelio. Ya tengo 74 años. Mira, todos esos años estoy en el Evangelio. No soy mejor que tú, pero he permanecido. ¿Sabéis por qué permanezco? Porque soy pastor. No, soy pastor ahora porque llegó el momento que tendría que serlo por los años que estaba en el Evangelio. He llegado hasta aquí porque creo a Dios. Y sé que poderoso es Dios para guardarme hasta el último día. No es por otra cosa. Y no es que sea más fuerte que vosotros. Lo digo para que os sirva de ánimo. Hermanos, el Señor es lo más importante. Me da igual lo que me digan, me da igual lo que me hagan. Yo no voy a renegar de Cristo. Lo tengo claro, hermano. Lo tengo claro. ¿Por qué? ¿Porque soy un buen religioso? ¿Porque soy pastor? No. Es porque conozco lo que dice la palabra y espero en Él. Le creo a Él y quiero estar con Él un día cara a cara. Ahora estoy con Él, pero un día quiero verle, quiero tocarle, quiero estar al lado de Él. Quiero disfrutar de Él por toda la eternidad. Y eso es lo que me hace permanecer. Y he tenido problemas, y he tenido decepciones, y he tenido momentos de desánimo, de desaliento. Pero saber dónde está mi fe, en Él. Porque he visto que Él nunca me va a traicionar, nunca me va a desechar. Me escogió porque me quiso, te escogió porque te quiso, te llamó porque te quiso. Desde el vientre de tu madre, te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y Él se ha propuesto guardarte y llevarte hasta el fin. Si tú quieres, hasta el fin. Y que no es imposible. Es difícil, es verdad, porque pasamos por momentos difíciles, es verdad. Pero tu fe en Él, tu confianza en Él, te ayudará hasta el último día de tu vida, de decirle: en tus manos encomiendo, Padre, mi espíritu, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Amados, que Dios nos bendiga grandemente. Aleluya. Amén, amén. Gracias por la palabra, pastor. Así que ya está todo dicho. Algo importante que el Señor guardará nuestro depósito. Y esa es la fe también que tenemos en el Señor. Dice que la fe tiene que ser probada. Algún día seremos probados nuestra fe. Así que es tiempo de seguir fortaleciéndonos en la fe, guardando la palabra del Señor. El que ama guarda mi palabra. Es importante. Y algo que decía, me recordaba el pastor, y un versículo decía: les he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. Amén. Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan valor. Yo ya he vencido al mundo. Amén. Tengamos valor, hermanos. Seamos fuertes y valientes. Perseveremos en la fe, como nuestro pastor nos ha predicado. Pablo es uno de los que nos enseña mucho en la palabra de perseverar, de ser fiel, de que él pasó muchas tribulaciones, aflicciones, pero el Señor siempre guardó su depósito. Amén. Así que nos despedimos, nos saludamos y que Dios te bendiga y que tengas una maravillosa semana en el Señor. Amén.